Continúe, congresista Virgilio. Gracias, presidente. Pues intermedio, la verdad que el tema de transportes es un tema sumamente complejo porque tiene que ver con toda la conectividad que tiene el país, tiene que ver con los puertos, el aeropuerto, las carreteras, lo fluvial, los lagos y todo este tema que es inmensamente grande. Y pasado 2 años y medio de esta gestión, señor ministro, yo con absoluto respeto que le tengo, creo que lo único que yo percibo es que se ha aprendido bien todas las lecciones, porque 4 o 5 veces que ha venido a la Comisión de Transportes es la misma estructura, son los mismos planes y las mismas explicaciones. La explicación que nos da hoy respecto a lo que es el Callao y la concesión del puerto del Callao es exactamente lo mismo. La explicación que nos ha dado respecto a la concesión del aeropuerto es lo mismo que hace 2 años. La explicación que nos ha dado respecto a las comunicaciones en la sierra y respecto a las comunicaciones en la sierra y en la selva, la línea, la 4G, la interconexión vía teléfonos es la misma. Entonces, ministro, en realidad, yo creo, y estimados colegas, aunándome a la exposición del compañero Pasa, creo que usted debía darnos una explicación en el Pleno del Congreso. Porque en el Pleno Congreso usted podría enterarse muchísimo más de los problemas que existen como transporte, de los problemas que existen en su sector. Lo hacemos en el ánimo de que se contribuya a resolver los problemas de transporte que tiene el país. Porque a veces uno se encierra en alrededor de 4 o 5 asesores, 10 asesores y te hacen creer que todo está bien, te hacen que todo está bien, pero en realidad lo que venimos de las regiones andinas, lo que venimos del interior del país, lo que caminamos todos los fines de semana, las carreteras o los aeropuertos, los peajes, lo que pagamos en la Panamericana, todos los peajes, nos damos cuenta de que no se ha resuelto nada de lo que se dejó 2 años atrás a la fecha. Y yo pienso, y estimado colega, que sería bueno que el ministro voluntariamente vaya al Pleno del Congreso y explique realmente cuáles son sus realizaciones. Y si no tiene realizaciones, nosotros le haremos ver cuáles son las debilidades, cuáles son los puntos que hay que atender para poder complementarnos. No podemos estar viendo acá partidos políticos, no podemos estar viendo qué organización política es uno ni qué organización política es otra. Nuestro interés es el país, nuestro interés es que todo este sistema de comunicaciones, todo lo que se hable diariamente de inversión en infraestructura funcione, porque si el país no tiene educación y no tiene infraestructura, el país no va a desarrollar, ministro. Y usted le rogaría que haga una autoevaluación personal. ¿Qué cosas nuevas ha hecho, aparte de lo que ha encontrado con las concesiones del gobierno anterior? Y quiero mencionarle tres cosas fundamentales. Primero, lo más importante, ministro, la vida. La vida es lo más importante y es como un milagro sobre la vida, pero sin embargo, ministro, yo he sacado un informe ahora, en 2012 hay 92.000 accidentes de tránsito graves, 92.000 personas han tenido accidente de tránsito grave, hay 3.500 personas que han perdido la vida. Hemos encontrado cadáveres, ¿no se acuerdan? En Cusco hace un mes, 50 personas en un camión han perdido la vida. Uno se puede preguntar, seguimos con un ministro, que tú ves un día 50 personas que pierden la vida y vienen, te redacta una poesía bien estructurada en números, eso no se puede seguir percibiendo. Hemos visto en el Congreso, cuando 3 niños han muerto por una mala alimentación, el ministro el día siguiente se ha ido. Cuando los niños de alguna otra manera mal alimentados pierden la vida, el día siguiente el ministro se va. No estoy pidiendo la renuncia del ministro, estoy pidiendo que haga una reflexión sobre la seguridad que tenemos que tener en carreteras. ¿Cómo es posible que pierdan la vida 3.500 personas? Que eso es lo más importante como una reflexión y que el señor Apaza también lo ha mencionado y que todos nos damos cuenta. Así como en Cusco, en Arequipa, en Cajamarca, en Ayacucho, la gente pierde la vida todas las semanas. Pero la pregunta es, ¿qué se ha hecho? ¿Qué es lo que estamos haciendo para que esto mejore? Presidente, 2 interrupciones, para la señora Pasa y para la señora esta. A ver, congresista Pasa, congresista Virgilio Cuñado. Presidente, entonces para concluir el tema de los accidentes, sería bueno que el ministro
al salir o que de inmediato nos anuncie qué medidas va a tomar para este control de tránsito, o sea, no se puede estar repitiendo. Yo actúo como una empresa privada. Si un gerente no funciona, ¿por qué razones tiene que seguir teniendo? Si estamos escuchando que hay 92.000 personas con heridas graves en un año, hay 3.500 de cadáveres en las carreteras, entonces, ¿por qué continuar con esa estructura de gobierno, ministro? En segundo lugar, ministro, quiero referirme a las carreteras. El congresista Wong ha hablado y se ha referido muy bien a la concesión del puerto del Callao. El Comercio, que es un periódico muy reconocido, ayer y hoy día ha hecho una gran crítica sobre esa concesión y sobre el funcionamiento del puerto del Callao. Ya lo han dicho, el 85% de la mercadería que se produce en el Perú sale por el Callao, pero sin embargo estamos igual que hace 3 años. Se ha concesionado, ha habido un plan de inversiones durante los 2 años, se programó invertir 800 millones en ese puerto. ¿Cuánto se ha invertido ahora? 40 millones, 50 millones, se puede seguir con una concesión que propone invertir 800 millones en 2 años y tenemos ahora solo invertido 40 o 50 millones de dólares. Igual está pasando, ministro, igual están pasando por las carreteras. La Panamericana Norte y la Panamericana Sur se ha concesionado hace 4 o 5 años. Trujillo-Sullana se ha concesionado en el 2009. Ministro, ha incrementado las tarifas 3 o 4 veces, pero ¿cuál es el avance de la construcción de la segunda vía? ¿Cuál es el avance de la construcción de los puentes? ¿Cuál es el avance de la construcción de los intercambios viales? ¿Cuál es el avance que se ha construido, ministro? Le pregunto, ministro, ¿usted sabe cuánto ha cobrado la concesionaria en todos los peajes en 4 años? ¿Podemos seguir con un gobierno así cuando vienen las transnacionales, vienen las empresas, llevan todos los peajes, incrementan los peajes y no se construye nada? Yo no sé, pero ministro, son concesiones muy difíciles. No le estoy reclamando por cosas nuevas, porque cosas nuevas no han ofrecido ni han hecho nada. Estoy reclamando que cuiden lo que se ha quedado en el gobierno anterior, que hagan que se cumpla. En la concesión del Puerto Paita, ministro, ¿cuánto se ha invertido? Si se ha concesionado y todos los días están cobrando. ¿Pero cuál es la inversión? En la concesión de la Panamericana Sur, se ha concesionado hasta Arequipa y de Arequipa a Matarani hay otra concesión. ¿Pero qué avance tenemos? ¿Qué avance? No tenemos en absoluto. Entonces, les pido, congresistas, evitar el diálogo, por favor. Yo le diría al ministro que haga una autoevaluación realmente de las cosas que acá lo decimos de la menor buena fe, de la mayor buena fe, para que esto se contribuya a que las cosas mejoren. No estamos diciendo con el ánimo de que el país se complique ni anular divisiones, sino para que el país mejore. Simultáneo a eso surge y pasa lo que está pasando en los aeropuertos. Esa historia, ministro, que tú nos has dicho que la concesión del aeropuerto no ha avanzado porque solo había 6% de terreno transferido, nos ha dicho 10 veces. Yo ya no puedo seguir escuchando la misma historia todas las veces que usted viene. Tiene que venir con cosas nuevas. En el aeropuerto de Jorge Chávez hace una ley para ampliar, para facilitar las expropiaciones. Pero ¿cuál es el avance que ha hecho con esa ley? Entonces, ministro, hay serios problemas en puertos, en aeropuertos y en carreteras. Y finalmente, ministro, para hablar lo que es Lima. Usted ha mencionado y lo menciona todas las veces que vienen las 5 líneas de transporte masivo de Lima y ahora ha incrementado una línea más, habrá una línea más. Ministro, yo le hago una pregunta y quiero que lo responda por escrito. La línea 1 del tren eléctrico, que son 2 tramos y tiene 32 kilómetros, ha costado más o menos 1.500, 1.300 millones de dólares. Veremos los papeles. El contrato del segundo tramo de la línea 1 se quedó por 500 millones que lo contrató el gobierno anterior. Y usted dice ahora que cuesta 800 millones. Quisiera saber cómo se ha incrementado 300 millones de lo contratado a lo que terminarán. Porque un contrato que firmen 500 millones no puedo terminar en un año en 800 millones. Y la segunda pregunta, que también lo voy a hacer por escrito, ministro, y que ruego que la haga por escrito, que nos haga llegar el estudio de mercado, con la información financiera, la información constructiva, con la información técnica, que demuestre por qué el segundo tramo del tren eléctrico va a costar 6.500 millones de dólares. Igual, con 32 kilómetros que tiene la misma línea 1. Si uno se pregunta, si hay una línea 1 en Lima que tiene 32 kilómetros y cuesta 1.500 millones o 2.000 millones,
¿Por qué otra línea que tiene la misma longitud va a costar 6.500 millones de dólares? Entonces, ministro, yo le ruego una mayor reflexión sobre las cosas que los congresistas acá reclaman, el tema de la pérdida de vida, el tema de las concesiones. No le estamos pidiendo cosas nuevas porque yo creo que el tiempo no les alcanza, pero cuando menos cuiden las cosas que ha dejado el gobierno anterior, porque tenemos caminos y tenemos carreteras en el interior y en las regiones que no ha avanzado nada. Ministro, en mi región, Lambayeque, tenemos una carretera Chiclayo-Pimentel, son 4 kilómetros. Chiclayo-Pimentel, 4 kilómetros, tiene paralizado 3 años. Entonces yo me pregunto, si 4 kilómetros de una carretera que está en la ciudad no lo pueden hacer en 4 años, entonces, ¿cómo pueden hacer con el resto de carreteras que requieren, sobre todo que requieren los pueblos andinos? Los pueblos andinos, la gente que vive arriba caminando sin zapatos, esa gente que cuando hace verano están llenos de polvo y cuando llueve caminan sobre el barro, esa gente necesita atención, ministro. Esa gente que camina con su bulto, su paquete, su ganado, sus animales, esa es la gente que necesita caminos, pero sin embargo, cuando yo pregunto por una carretera, después de un año me ha respondido. La pregunta que le dan por escrito han demorado un año. ¿Por qué un año atrás no me dijeron que dependía del alcalde? ¿Eso no es una incapacidad? El tema de las preguntas que yo le he mandado, que son 5 carreteras andinas y son vecinales, le he preguntado hace un año reiteradamente. Yo digo, ministro, ¿puede demorar un año para que me respondan algo que han podido decirme un año atrás? ¿Por qué no me han dicho atrás que dependía del alcalde? ¿Por qué no me han dicho atrás que dependía del gobierno regional? ¿Por qué me han dicho atrás que no había presupuesto? No puedo dar la interrupción. Sí, pero en todo caso tendría que saber definir cuál Presidente, es la carretera nacional. entonces, a ver, Su ignorancia por favor, lo hace como pregunta. Evitemos el diálogo con esta correcto. Josué. Le damos a dar la introducción. El siguiente orador vamos a pedir con esta Dan Merkel. Ministro, hablo, ministro, con la experiencia de 35 años de ingeniero civil y en los 35 años me he dedicado toda mi vida profesional y empresarial a construir carreteras, colegios, puentes, hospitales. Con esa experiencia lo hablo con la experiencia de haber recorrido muchísimas las regiones del país. Por eso es que reclamo por las alturas, por eso reclamo por Cajamarca, por Lambayeque, por Cuco, por Arequipa, porque todos los 35 años de mi vida profesional he recorrido los pueblos y por eso es que reclamo los puentes. Ministro, el mismo presidente de la República, en su mensaje de este año, habló de la construcción de 1.000 puentes al 2016. Un programa de puentes, que usted también lo repite, 1.000 puentes. El informe dice que tienen 18 puentes. 80 puentes. Si yo programo 1.000 puentes para 2 años y en el primer año tengo 80 puentes, les pregunto, ¿van a cumplir con hacer los 1.000 puentes? Entonces, yo le invoco, ministro, a hacer una autorreflexión, que no se deje llevar de ayayeros, porque a veces vienen ayayeros los chupamedias y le invocan que todo está bien, pero realmente piensen en los aeropuertos, en los puertos y en las carreteras. Muchas gracias, ministro. Gracias, congresista Dagmer. Si me permite una interrupción. Gracias, presidente. Me pido una interrupción al congresista Virgilio, con todo gusto, si fuera tan amable. Virgilio, uso la interrupción. Muchas gracias, presidente. Gracias, señor Josué. Para precisar, tal vez, que una de las actividades que más está faltando, señor ministro, es el tema del control de las concesiones. Víctor Andrés García Belaúnde ha hecho en términos generales una descripción de las concesiones de la carretera panamericana sur y norte. Pero, ministro, cuando menos existen 20 concesiones que son extremadamente abusivas para el Estado peruano. Extremadamente abusivas. Tenemos como ejemplo la concesión que se ha dado a la nueva vía de Lima en Lima por los peajes. La Municipalidad de Lima ha concesionado por 30 años para llevarlo hasta 60 años la Panamericana Sur y Norte. Además, incrementando el peaje cada año. No han hecho absolutamente nada, no han invertido un centavo y sin embargo se ha concesionado y se ha incrementado las tarifas cada año, ministro. Entonces, ¿dónde está el ministerio como regulador y como gran ente rector de lo que es el transporte en Lima? Entonces, ministro, para sintetizar, revise los contratos, concesiones que son extremadamente abusivos para el país. Y le pido, ministro, que dentro de esa revisión de concesiones nos haga llegar por escrito cuántas concesiones tiene la empresa Odebrecht y sus afiliadas, con cuánto costó cada contrato y en cuánto está terminando. Usted acaba de decir que el segundo tramo del tren eléctrico costará 800 millones de dólares, cuando en realidad el contrato empieza por 500 millones.
El primer tramo del tren eléctrico se empezó con 150 millones y ha terminado también en 350 millones. Entonces yo pregunto, le digo al pueblo peruano, ¿podemos seguir aceptando que estas transnacionales vengan y en forma abusiva se ven toda la plata del país? ¿Podemos seguir aceptando que abusivamente, en forma grosera, los contratos de concesión no sean controlados? ¿Por qué no se controla en la Panamericana Norte? Ministro, tenemos 5 años que los peajes aumentan y cobran diariamente millones de soles y sin embargo no han hecho nada. Ministro, en el sur igual, diariamente se cobra, se incrementa la tarifa, pero no han hecho nada. Entonces, ¿dónde está el control que tiene que hacer el ministerio? Está bien, por último, no hagan más obras, pero no dejen que las concesionarias abusen del Estado peruano. Muchas gracias, ministro. Continúe el congresista Josué Gutiérrez. Muchas gracias, presidente. Al final, por favor. Yo también